Bueno, buen día, ¿cómo les va? Eh, Bien. Vamos a mirar un tema, yo diría que es esencial a la arquitectura, que tiene que ver con nuestra, yo diría, vulnerabilidad a las condiciones eh, del clima y de la naturaleza, ¿no? Eh, Así que esta clase tiene que ver justamente con eh, vista nuestra sensibilidad, vulnerabilidad a las condiciones del clima, cómo la arquitectura se constituye en la famosa tercera piel, nuestra piel corporal, digamos, la vestimenta como segunda piel, y la arquitectura como tercera piel que no solamente nos brinda cobijo, sino que también nos da, digamos, la oportunidad de identificarnos con esa piel, de transmitir significados con esa piel, de construir las ciudades con esa piel. Entonces, digamos, este hermosísimo dibujo de Le Corbusier habla de cómo, en realidad lo hace en relación al urbanismo, pero a mí me gusta como la idea, como él está dibujando el sol, de cómo el mismo sol, que puede ser un problema, es sin duda el factor principal de la vida humana, ¿no? Entonces, de cómo lidiamos con el sol, de cómo pactamos con el sol, o cómo pactamos con la naturaleza, cómo pactamos con el clima, cómo lo transformamos digamos, cómo construimos nuestro confort, o cómo construimos nuestro clima artificial, que es una de las formas de entender la arquitectura, es clave. Y esta clase no solamente va a mirar un poco los conceptos en relación al sol y a la luz en particular, y de cómo eso impacta en el proyecto, en las instalaciones, en las protecciones, sino también, y te diría que es uno de los puntos principales, es cómo esta variable se articula con las otras variables. Ustedes saben que nosotros trabajamos el concepto de integralidad como forma de entender la arquitectura y por ende su proyecto, y esto es crucial, es decir, cómo esta encrucijada, digamos, de clima participa integradamente con las otras. Si algo tiene que decir esta clase, es eso. También vamos a partir de una reflexión de la arquitectura entendida en un sitio concreto, con un clima concreto. Y la arquitectura parte de dar respuesta a esas condiciones, que encima son condiciones variables. Uno en el verano puede andar con una remera y en invierno con una campera. El tema es que la arquitectura no es tan fácil ponerle una campera o abrigarlo o desabrigarla. Es decir, cómo dar respuesta a condiciones variables con una envolvente normalmente única. Eso es un tema. Después, una mención a la idea del costo inicial y costo de mantenimiento. Pareciera que, viste, los clientes dicen, bueno, ¿y cuánto cuesta esta casa? Típico. ¿Cuánto demoras en hacerla y cuánto cuesta? Y cuánto cuesta se remite al precio por metro. Pero si vos te vas a comprar un auto, seguramente decís, bueno, ¿y este auto cuánto gasta? Si te preguntás si tiene un motor 3.6 y nafta, o si tiene un motor 1.2, va a gastar mucho menos. O sea, no es solamente cuánto te va a costar comprarlo, sino cuánto te va a costar mantenerlo en funcionamiento. Y con la arquitectura pasa exactamente lo mismo. Pero esta pregunta de cuánto cuesta mantenerla está como bastante disimulada. Hay como una preocupación muy fuerte sobre el costo inicial y no sobre el costo del mantenimiento de la arquitectura. Y acá, bueno, esto es responsabilidad nuestra, porque, digamos, normalmente los propietarios no tienen cómo resolver esto. Una fachada mal orientada o mal aislada, una arquitectura mal aislada, implica un mantenimiento de por vida. Otra cosa que es muy, a mí por lo menos me interesa mucho, que tiene que ver con el ámbito de la física, es el flujo de calor. No se sabe bien por qué, después no tuve tiempo de subirlo, pero hay un libro como de divulgación de física que está muy de boga en el mundo, es como si fuera un libro de Carl Sagan, de un italiano, que después, si me hacen acordar, les paso el nombre, muy recomendable.
es una especie de bestseller de física en este momento. Ahí ponen en relatividad lo que voy a decir, pero en el mundo existe lo que se llama el flujo, en el universo existe el flujo del calor. Las cosas van, el calor se transmite de lo que tiene más calor a lo que tiene menos calor, ¿no? Y busca un equilibrio. Eso en superescala se llama la muerte entrópica del universo, es decir, se está enfriando el universo. Pero el flujo de calor va entonces de algo que tiene más temperatura a algo que tiene menos temperatura. Entonces esto, que es, ya digo, del ámbito de la física, es una componente también crucial de la arquitectura. Y hay que entenderlo bien. Imagínense si ustedes tienen una botella de cerveza helada y la ponen en la mesa. A nosotros los turcos no nos dura mucho, pero si la dejas en un ratito a la botella, ¿qué pasaría con la botella? ¿Se enfría o se calienta? ¿Qué pasa? Se calienta, entonces hay que tomársela rápido. ¿Ah? O qué, si está fría, la podés abrigar, le pones esos termos de telgopor, y con eso la mantenés un poco más su condición térmica, y el impacto de la afuera hacia adentro, que la va a calentar, se demora. Esto es clave, entender el flujo de calor y el tiempo es clave. Esto ustedes lo estudian en instalaciones como el K, ¿cierto? El K de los materiales, que es la capacidad de demorar el flujo de calor, ¿m? En relación a ciertas propiedades físicas del material. Después, los digamos, la infraestructura de acondicionamiento de los espacios tiene requerimientos espaciales, ocupa espacio y ocupa cierto tipo de espacios que tienen que tener bueno, ciertas dimensiones, cierta posibilidad de atravesar el edificio en horizontal y en vertical. Yo lo voy a mostrar hoy en una casa que claro, es con una complejidad, no te digo elemental, pero muy, muy baja, y ustedes están haciendo un edificio mucho más complejo. Por lo tanto, este punto de los requerimientos espaciales es clave, porque si no lo tenés en cuenta, te destroza la arquitectura. Así que este es un punto a considerar. Lo estamos incorporando cuando vimos espacio servido-servicio, como diciendo, mira, los espacios de técnicos son espacios de apoyo, pero son espacios, y si vos no lo tenés en cuenta, te destrozan el edificio. Entonces, eso va a ser como el punto de transferencia, uno de los puntos de transferencia principal de esta clase a tu proyecto. Después, como dije recién, desde la antigüedad sabemos que el sol y la luz son claves para la vida humana y para el desarrollo de la vida, y para la idea también, no solamente, como decir, los ciclos de la vida. Estamos acostumbrados a vivir en el ciclo de la mañana y de la luz y de la noche. Estos ciclos tienen que ver entonces con nuestra salud. Esto está estudiado de cómo la ruptura de estos ciclos produce problemas muy serios. Pero el sol y la luz como materia y oportunidad proyectual es algo que trabajamos desde siempre en la cátedra, y es más, hemos hecho un trabajo en la primera unidad donde este tema de cómo la luz conforma el espacio y lo conforma de manera dinámica en función de la hora, la orientación, la época del año, es algo que hemos usado, ¿cierto? Y sexto punto es la idea de que cuando vos estudias estos temas en instalaciones o en las asignaturas que tienen que ver con estos aspectos, se habla de confort. Estás buscando una condición de confort interior, pero la idea es que estamos entendiendo que no es un concepto, como te dije, tan específico, sino pretendemos entender la idea de confort de una manera ampliada, expandiendo a las condiciones de la arquitectura y su complejidad esta idea, ¿no? Es decir, hay un confort psíquico, confort plástico, digamos, no es solamente un confort térmico. Y en definitiva, retomamos una preocupación, porque no es fácil, para nada fácil, pero sí retomamos la preocupación de la integralidad, es decir, de la preocupación por
que las variables no jueguen de manera autónoma, ni que haya un tema superdeterminante más allá de la propia arquitectura. O sea que esa arquitectura, yo diría adjetivada, bueno, me parece que carente de un elemento esencial, que es la capacidad de, a partir de una mirada creativa, lograr integralidad en la arquitectura. Vamos entonces con el desarrollo de la clase. Cuando decimos arquitectura situada, digo, bueno, Córdoba es una ciudad mediterránea en el sentido de que estamos a 1.200 kilómetros del mar. Eso nos genera una condición climática muy particular, y el propio Jerónimo Luis se dio cuenta de esto cuando funda Córdoba en el 6 de julio de 1573. Una de las cosas que dijo fue, mira, este es un país que tiene 4 estaciones. Los europeos hablan de país por decir región. Vos, Lucas, que has estado en Italia, ¿viste? Te dicen este país y están hablando de la región de tal. Y este caballero que venía de Andalucía, donde había 2 estaciones de calor y de trenes, no había trenes, pero había ahí solamente calor. Les sugiero que nunca vayan a Sevilla, Granada o Córdoba en diciembre, porque es bravito. No, perdón, en julio, porque es bravito. Ahora, hay una cosa interesante que tiene que ver con esto de Córdoba mediterránea y cómo es que llega este hombre acá, este andaluz muy joven. Colón había descubierto América, ya se había producido la colonización también de México por parte de Hernán Cortés, y después hay una corriente que saliendo de Panamá, persiguiendo las leyendas y efectivamente las noticias del oro de los incas, Pizarro, uno de estos colonizadores, hace 3 viajes, pero en el último termina, digamos, fundando lo que hoy entenderíamos, o llegando a lo que hoy es Lima, ¿no? Después de algunas vicisitudes de idas y vueltas, muy interesante. Pero estos tipos venían por barco por el Pacífico. El punto está en que, evidentemente, desde Lima y Cusco, toda esta zona, para volver a España, para llevar el oro, tenían un problema, porque tenían que dar la vuelta al planeta prácticamente. Entonces, estaban buscando de encontrar una salida al mar grande, le dicen ellos, que es el mar Atlántico, el océano Atlántico. Y aquí que don Jerónimo, desoyendo las órdenes del virrey, que estaba en Lima, él tendría que llegar hasta Tucumán, y en realidad sigue buscando esta salida al mar. Y aquí que muy cerca de Córdoba encuentra esta bahía salada, y nosotros le decimos mar chiquita o Ancenusa, y él confundió esto con una salida al mar. Entonces, por eso es que funda Córdoba, muy cerca sobre el río, como hemos visto alguna vez en los terrenos inundables, funda la ciudad de Córdoba, pensando que Mar Chiquita era la conexión con España. Por esa época, mírate esto, unos años después, esto es de 1600, mira, Nacho, en esta época la Sierra de Córdoba corrían este-oeste. Se ve que por eso yo decía, también hemos hecho una clase sobre interpretación y las mentiras de los planos. Buenos Aires era, mira, estamos en 1600, ya se lo habían comido al pobre Juan de Solís, creo que se llamaba el primer fundador de Buenos Aires, unos charrúas creo que se lo comieron. En 1580 vuelven a fundar Buenos Aires, pero Córdoba ya estaba acá, cerca donde dice Tucumán, acá abajo, a ver si se ve. Ahí está Córdoba. Es decir, y ya te digo, estábamos a 1.200 kilómetros del mar, y se funda pensando que estaba a orillas del mar. Por eso yo siempre pienso que Córdoba tiene nostalgia de mar, pero tiene, desde su historia, esta relación con la mediterraneidad. Así que eso explica, digamos, esta condición tan
tan de clima de las 4 estaciones que tenemos nosotros. Y esta clase va a estar, como decía al principio en la presentación, en clave de sol, digamos. Vamos a ver cómo esta relación con esta estrella que tenemos a 150 millones de kilómetros, lo cual es bastante cerca, a 8 minutos luz, nos condiciona de una manera total. Y lo vamos a ver aplicado a un proyecto concreto, que es este punto celeste que está acá, esta es la ciudad de Córdoba, este punto al sur, bien sur de la ciudad, una casa que está en el último lote, lo ves ahí, es el último lote ya se está cayendo, de acá para el sur sigue Río Tercero, y después, no sé, La Pampa y la Patagonia, o sea, campo, ¿no? Entonces, evidentemente, la relación con esta vista tan circular, tan particular, tan potente, evidentemente es una condicionante muy importante. Pero claro, los vecinos son estos, andan los tractores y los caranchos sueltos ahí. El lote está orientado norte-sur, o sea que genera como si vas a abrir, poner el ingreso sobre esta calle de acceso, bueno, tenés una condición respecto de cómo generar el área de estar y la expansión y la galería. Acá, si vos vas a aprovechar la galería al norte, eso te va a receder la casa hasta el fondo. Entonces acá hay un tema de partido grosso, que se puede discutir, pero claro, acá lo que estamos haciendo es privilegiar la vista al sur. Esa es la decisión de proyecto, ¿cierto? Esta foto no se ve bien, pero... entonces la casa se arma sobre la idea de generar un patio que va a enmarcar la vista al sur, ¿no? Este es el croquis y esta es la casa construida. Hay una especie de bandeja con un caminito acá que te invitan a descubrir el ingreso de la puerta, y hay una ventana que te ofrece también la posibilidad de estar entrando a la casa sin haber entrado, es decir, vos con la vista podés estar empezando a percibir el interior de la vivienda. Y cuando te acercas, o sea, de lejos, la piedra con que está resuelta, que es una pizarra negra de San Luis, con corte de sierra, se percibe como una especie de piedra gris azulada. Cuando vos te acercas, al costado de la casa hay otra escala de percepción de la piedra y aparece, bueno, los tonos, los óxidos, la textura de la piedra. Es decir, esto es interesante de cómo la multiescalaridad, digamos, genera esta doble percepción de este material. Entonces acá se ve lo que decimos recién, la ventana te permite estar viendo el interior de la casa y el patio también, es decir, hay como una búsqueda de ofrecer, vos estás en esta situación de ingresar acá en este pasillo, pero vas a ver el exterior, el interior de la casa, la galería, el patio, el jardín y el campo de atrás. Es decir, en realidad acá falta todavía otro layer, son 6 por lo menos, 6 paisajes que vos ves con la vista a medida que vas entrando. Es decir, esta idea de que, como decía Le Corbusier, la arquitectura transforma la naturaleza en paisaje, ¿no? El paisaje es como básicamente una construcción humana. Y la arquitectura es partícipe de esa transformación. Eso lo digo para Pablo y Lucas, que tienen abordajes paisajísticos, lo dice hablando de la ventana en la pequeña casa sobre el lago, cuando construye esa maravilla que es ese paisaje enmarcado, con una pequeñísima intervención maravillosa, ¿no? Porque vos decís, ¿con qué poco hace tanto este caballero? Bueno, entonces,
ahí estamos todavía afuera, pero estamos viendo, porque veo que está el reflejo, está sacado desde afuera, estás viendo el interior y el exterior a la vez. Y después hay un momento alero, que ya tiene que ver justamente con esta idea de protección del clima. Somos tan vulnerables que, mira, empieza a llover y todos salimos corriendo, ¿no? Como si nos fuera a hacer mal la lluvia, salvo Singing in the Rain. Enseguida salen los vendedores de paraguas, que no sé cómo emergen, pero salen los vendedores de paraguas, porque no hay peor desgracia que estar bajo la lluvia, al desamparo, ¿viste? Y son gotitas de agua nomás, pero vos empieza a llover y la gente sale corriendo como... El caso del turco lo entiendo, porque no está acostumbrado a la lluvia, pero el resto, la gente de, no sé, los de Rafaela, los de Villa María, son gente que está acostumbrada a la lluvia. Pero sin embargo, necesitamos un COVID rápido, ¿viste? No, además del turco no se puede mojar el pelo, ese es el problema. No, eso se entiende. Eso está bien y se entiende. Muy buen aporte, Pablo. Entonces, por eso hicimos este cobertizo, porque cuando viene el turco, no se puede mojar el pelo. Si está lloviendo, tiene que tener un lugar de protección. Eso está bien. Y esto, la casa da vueltas sobre la idea de espejo, y también porque con el turco somos hincha de Talleres, entonces esto es un homenaje a la T, pero digamos, esta idea de que vos podés estar adentro y afuera al mismo tiempo es una cosa sugerente. Y también esta idea, ya te digo, de la simetría y el espejo va a estar dando vuelta. Entonces, por ejemplo, acá estoy adentro y acá estoy afuera, ¿no? Entonces ese juego está. Bueno, esta es una foto del 21 de junio de este año. El 21 de junio es el día, el solsticio de invierno, es el día más corto del año, y el sol, si ustedes vieron recién, esta calle, este paso interno, está orientada este-oeste, ahí te das cuenta que el sol, el 21 de junio, sale entre el este y el norte, es decir, sale del noreste, y se pone en el noroeste. Es decir, eso. Y la trayectoria del día va a ser desde este punto hasta el mediodía, y desde este punto al oeste. Y este tramo es el tramo más corto, es el día con menos cantidad de luz, y por ende el día más corto. Pero algo que vamos a ver después, la cantidad de luz que dura desde este momento de la mañana hasta el mediodía, que en Córdoba el mediodía solar, es decir, el momento que está el sol más alto, es a las 13:19. Esta cantidad de luz es la misma que va desde el mediodía a la tarde. O sea, del amanecer al mediodía dura lo mismo que del mediodía al atardecer. Y en esta época del año, estamos muy cerca, hoy es 16, pero el 21 de septiembre, ustedes van a ver, hoy el sol salía temprano, casi desde el este, y va a durar hasta el mediodía la misma cantidad de tiempo que desde el mediodía al oeste. Pero aparte, como ves, va a ser la mitad del círculo, por eso el día dura lo mismo que la noche. Ese día se llama equinoccio. Entonces, bueno, la casa, que tiene como esta preocupación, por eso digo está en clave sol, hace el esfuerzo de capturar el buen sol de la mañana del invierno, obvio, con estos tubos que funcionan como, tienen múltiples lecturas, pero una es que son parasoles para el sol bravo del verano y capturadores, digamos, del sol del invierno. Entonces, la casa abre sus ventanas, esta especie de ojo, para tomar ese sol. El sol deseable, ¿no? Solcito, le podríamos decir, del invierno. A su vez, te va a invitar a ingresar con un recurso que es ponerte un obstáculo al final del camino para que, digamos, te des cuenta que tenés que girar. Hay un cantero con un árbol, que es un Acer palmatum, un árbol hermosísimo, que se va impactando con las épocas con las estaciones del año, ¿cierto? Y por dentro, bueno, es como el punto focal de la ventana de este cuarto. Bueno, entonces,
conceptualmente la casa es un claustro, un semiclaustro, orientada norte-sur, y que está privilegiando, como dije, la vista a la perspectiva del campo. Entonces lo que se hace es una ventana, una monoventana que tiene como 14 metros de largo, y se la enmarca con la perspectiva, digamos, de estos dos brazos. Entonces va a tener como tres partes la casa: el área dormitorio, el área servicio y el área principal, digamos, de estar. Y a esa área la identifica, la corta con dos luceras. Pero las dos luceras estas son luceras que están orientadas norte-sur. Es decir, son luceras que todos los días del año, todos los días, el sol pasa y entra en el momento del cenit del sol, es decir, a las 13:19, entra el sol, y según la época del año es el efecto de inclinación que van produciendo. Es decir, el sol del mediodía es el que arroja la sombra más corta. Y vos con un simple palito podés, por ejemplo, con un palo, digamos, de 1 metro, podés descubrir muchísimas cosas. Me acuerdo que hace un par de años hicimos con el turco una prueba, ¿te acordás? Y medimos en el mismo momento la sombra de una varilla en Santiago del Estero y la sombra de una varilla en el patio de mi casa, y con eso calculamos el radio de circunferencia de la Tierra con un mínimo error, 40.021 kilómetros. Pero si vos medís, o sea, volvamos a esta imagen, si vos medís la sombra de una varilla vertical en cualquier día, te va a dar un momento, va a tener la sombra más corta. Ese momento es el mediodía. Pero si vos seguís midiendo todos los días, va a llegar un día que tiene la sombra más corta de todas. Ese día se llama 21 de diciembre. Es el solsticio de verano. Y solamente 365 días después va a volver a tener ese largo, que es el largo mínimo de la sombra que arroja una varilla. O sea que vos, con la varilla y con la ayuda del toto, podés saber que el año tiene 365 días simplemente con observación. Es un tema de observación y registro. Este año no di una clase, pero el primer día hay una clase que, bueno, alguna vez la podremos dar, que habla de estas cosas, como del origen de la arquitectura a partir, yo le digo, el origen mítico de la arquitectura a partir del registro y la observación. No sé si se entendió esto, pero lo que quiero decir, el sol está en todos lados. Entonces, fíjense, esto es la lucera 1. La lucera 1, la que estaba marcada en la planta como lucera 1, esto es la lucera 1 al mediodía. Entonces, el sol vertical, siempre, todos los días se pone vertical en un momento, o sea, pasa por el cenit, ¿cierto? No vertical, sino que está pasando por el norte. En invierno esta sombra se va para allá y en verano se pone más vertical. Genera este momento de luz que ven ahí. Y la lucera 2 está del otro lado, va a pegar sobre un muro de ladrillo unos minutos después del mediodía solar, ¿no? Entonces produce este efecto. Obviamente, vos esto a la lucera le tenés que pensar también en términos de estructura, porque si vos haces un corte en una losa, se te viene abajo la losa. Entonces hay que ver de cómo está armada la losa para poder hacer un corte en este sentido, ¿cierto? Pero bueno, fíjate, acá es como que la puerta, todo está cortado por este rayo de luz del mediodía. Y esto es la lucera del lado de la galería, el sol entrando, y si la vemos en modo proyecto, bueno, esta es la lucera 1, que contiene una viga que te permite justamente cortar la losa, y contiene el parapeto con la aislación térmica, que es uno de los recursos para disminuir la ganancia de calor del plano de techo, ¿cierto? El modo obra, acá estamos, la lucera es
están los bordes del parapeto que son de hormigón, y están hechos con un cero complejidad, pero digamos de detalle. Es un tubo, simplemente es un tubo metálico que está fijado sobre el parapeto, y sobre el tubo metálico puesto con siliconas y pegado. Y hace 11 años que he hecho, 12 años que he hecho esto, y nunca hemos tenido un problema. O sea que la sentencia aquella de Cool has no money, no detail, se cumple. Acá se verifica y verifica bien, ¿no? No hace falta tampoco gran detalle. Bueno, una cosa que hemos visto en su momento, acá en modo obra, y ya vamos a volver acá sobre la previsión de las instalaciones, es una idea que Tadawando la explica muy bien. Dice, trabajar con la luz no homogénea, es decir, si todo tiene la misma luz, no hay ningún interés. En cambio, si vos tenés luz arrojada sobre un lugar que está con menos luz, es interesante, digamos, ese es el punto. Bueno, pasando en limpio el movimiento, digamos, de la variación del Sol en nuestra latitud, porque esto depende de nuestra latitud, digamos, respecto del Ecuador y respecto de la inclinación del eje de la Tierra. En nuestra latitud, esto tiene que ver con los 60 y no con los 30. Los 30 son el meridiano. Esto tiene que ver con la latitud 60 de Córdoba. Hace que en verano, al mediodía, el Sol tenga esta inclinación, el 21, esto es la que dice B, es el 21 de diciembre, y esta es el 21 de junio. Es decir, la casa, el 21 de diciembre, recibe sobre su piedra el Sol así, a 82 grados, 83 grados, me corrige el Mati, y yo ahí le puse una monedita. Después no sé quién descubrió la monedita, me sacó la marca, entonces tuve que poner una chapita, pero ahí el 21 de diciembre, a las 13:19, se produce este fenómeno recurrente. Acá hay una idea de ciclos, que es muy importante en la arquitectura. Todos los 21 de diciembre pasa por acá. No sabemos cuánto va a estar el dólar el próximo 21 de diciembre, pero sí sabemos que el Sol va a pasar por acá, ¿no? Es un principio de certidumbre. En cambio, el 21 de junio pasa esto, 36 grados. Los otros días dimos esta clase y había unos profesores de Colombia que habíamos invitado, y claro, justamente el tema es que esta deriva del Sol, citando a mis amigos del grupo Deriva, esta deriva del Sol es propio de esta latitud. En Colombia esto no pasa. En Colombia, o lo que está cerca del plano de Ecuador, no tiene este cambio de inclinación del Sol según la época del año. El Sol en el mediodía está siempre más o menos a la misma altura. Entonces, si vos medís esto con una escuela de ángulos que todo el mundo debería tener, te va a dar que en invierno el Sol tiene esa inclinación. Como dije recién, esto tiene que ver con esto, de cómo a medida que va pasando el año y la Tierra va dando la vuelta al Sol, se va poniendo, digamos, en distinta posición respecto del plano de la eclíptica, que es el plano que contiene la órbita de la Tierra y los otros planetas. Bueno, conclusión, esto nos lleva a que nosotros tenemos 4 estaciones, y esto es clave para diseñar con el Sol y diseñar con el clima. Es decir, vos te asomás por la ventana y vos ahora te das cuenta que está todo, andan los lapachos en flor, está todo empezando a verdear. Después de los lapachos vienen los robles sedosos, y después de los robles sedosos van a florecer los jacarandás. Pablo, lo tenés en esa secuencia, ¿no? Sí, de septiembre a octubre, una secuencia de floración. Claro. Bueno, entonces, con esa inclinación que acabo de mostrar, el Sol en verano, el Sol en verano, que sería este rojo, es protegido por este parasol, este alero, y el Sol del invierno entra. Es decir,
que esto es que es un recurso básico, digamos, hace que en invierno el sol vos ves cómo entra. Y en verano, esto es una foto modo obra, lo va a parar el alero. Bueno, hacemos acá una micro pausa, 2 minutos para que prendan preparen el mate. Así. Entonces, la casa está estructurada sobre esta decisión. Una monoventana que tiene todo el largo del frente, digamos, entre, digamos, el estar comedor a la galería del patio, y que genera esto, una vista al sur, a un lugar que está iluminado por el sol, desde el norte, pero desde un lugar más oscuro, que es algo que hemos visto como un recurso que se ha aplicado, se ha estudiado desde siempre en la arquitectura, ¿cierto? Se acordarán del croquis de Le Corbusier en Villa Adriana, aprovechando esta condición. Esto sería en planta, o en planimetría. Acá pueden ver la trayectoria del Sol durante todo el año. Este es el Sol del invierno, en donde el trayecto en realidad el solsticio, perdón, el solsticio de invierno este año fue el 20 de junio, hubo 10 horas y 6 minutos de sol. El sol salió de acá, la mitad del tiempo llega al mediodía y la otra mitad del tiempo llega al atardecer. En cambio, en el 21 de diciembre va a ser, sale desde acá, del sudeste, y se pone en el sudoeste. Y dura el sol 14 horas y 12 minutos. Si ustedes ven en sus celulares hoy, van a ver que la salida del sol, esto no es de hoy, pero la salida del sol tiene una hora, al atardecer una hora, y si sacan el promedio de eso, teniendo en cuenta las unidades, digamos, los minutos, no lo puedes sumar como hora, sino que son, hace la ecuación, digamos, y vas a ver que el promedio de estos dos números te va a dar 13,19 o 13,18, que eso es el mediodía solar, que eso es el momento donde el sol está justamente arriba en su cenit. Esto es porque la clase está otro día, que era el 26 de agosto, y ahí decía justamente cuánto demoraba. El Sol produce la misma cantidad de energía, lanza la misma cantidad de energía cuando sale, en este caso salía, suponete, a las 6 de la mañana, que al mediodía. ¿Pero por qué hace más calor al mediodía y sobre todo en las primeras horas de la tarde? Bueno, acá hay dos motivos. El Sol, suponete que produce 100, tira 100 de energía. A la mañana está inclinado y, digamos, la cantidad de energía que es la misma todo el día, se esparce en una superficie más grande, porque está inclinado. A medida que se va poniendo vertical el mediodía, esa superficie disminuye, entonces la misma cantidad de energía en menos superficie da más energía. Eso por un lado. Y segundo, porque a la mañana y a la tardecita empieza a atravesar más, por la inclinación, más distancia de la atmósfera y también hace que pierda energía. Entonces eso hace que el Sol al mediodía, cuando pasa por acá, está, digamos, aportando el máximo de energía, a pesar de que, ya digo, genera la misma energía todo el tiempo, pero no llega del mismo modo. Entonces, al mediodía es el momento donde más energía está aportando el Sol. Como se va acumulando, las primeras 2 horas después del mediodía es cuando más calor hace, ya después vuelve a disminuir por estos dos factores que expliqué recién. Entonces, por eso, si en mediodía solar son las 3:19,
a las tipo 2 horas más tarde está en el máximo, digamos, de lo acumulado y de lo que ha entregado. Por eso hace más calor a las 3 de la tarde que a las 11 de la mañana. Y esto es crucial, digamos, vuelvo a la idea de cómo haces para qué estrategia te das respecto de estos cambios que ofrece a lo largo del día, a lo largo del año, y la idea del día y la noche. Entonces, acá la estrategia fue hacer una especie de amortiguador, un muro amortiguador, en donde lo que juega es el factor tiempo. Esto lo que hace es retardar los cambios de temperatura del exterior, este recurso. Es como si vos le hubieras puesto acá una bufanda, una campera al edificio. Tiene un muro al norte que hace que funciona en invierno. Vos lo que querés conservar son los 20 grados, para decirlo muy simple, los 20 grados de confort interior. Entonces, lo que haces es, en invierno, lo que hace el muro es retarda los cambios de temperatura, como dije, y retarda el impacto de, en este caso, la pérdida de calor en invierno y la ganancia de calor en verano. Imagínate que en vez de este doble muro, ya lo vamos a estudiar, esto fuese una chapa, o una lámina. Si afuera hace 3 grados bajo cero, adentro hace 3 grados bajo cero, por el mismo fenómeno que estudiamos de la cerveza. Lo que vos tenés que hacer es ponerlo en un termo para retardar ese proceso irreversible de transferencia del lugar que tiene más calor al que tiene menos calor. Entonces, yo le digo, esto es una especie de amortiguador. Lo que hace es, hay una gran amplitud afuera y el muro con su K lo que hace es retardar ese proceso. Y lo retarda hasta que vuelve a salir el sol o se pone el sol, según el caso sea invierno o verano. Entonces en invierno lo que hace es demorar el paso del calor de donde está en 20 grados a donde está en 2 bajo cero, y en verano lo que hace es exactamente lo opuesto, es demoras el paso de donde hay 40 grados a donde hay 20 grados. Esto funciona bastante bien y no es engorroso, porque hay otras soluciones que tenés que tener un empleado que a las 11 abra todas las ventanas o transforme el muro, trombe, no sé qué, es una cosa inviable, no te rías, Mati. Y entonces, esto funciona bien, salvo esa semana que se mantiene el calorón durante una semana, por ejemplo. Entonces, el efecto, porque acá lo que está en juego es el K, que tiene una clave que es el tiempo. Es decir, lo que hace es demorar, pero si persiste el calor extremo, como pasa una vez por semana por año, entonces sí empieza a impactar en la temperatura interior. Pero si no, en invierno, digamos, vos conseguís a 17 grados cuando afuera hace 2 bajo cero. Estos son fotos, suponete, del termómetro interior de la casa. Ves, acá dice 18 y afuera está haciendo 2. Y cuando afuera hace 6, adentro siguen los 18. O si afuera, ahí está igual. Pero, digamos, esto genera este proceso de conservar el confort térmico, térmico, perdón, del interior de la casa. En realidad el corte estaba previsto acá, pero ya fueron a buscar mate, así que supongo que lo postergamos. Esto, en términos de proyecto, se ve así. Este es un muro de ladrillo cerámico del 20, un muro, un ladrillo portante, digamos. Hay una aislación y ahí está la piedra que funciona como, ya te digo, como una bufanda. Y de acá arriba, esta es clave, es la cubierta, acá está dibujada así, pero en realidad es mucho más alta, la capa, digamos, por sobre la losa, el espacio, digamos, de aislación térmica, también funciona como para generar la pendiente de desagüe de las cubiertas, ¿cierto? Entonces ahí hay una de estas claves para el costo inicial y costo de mantenimiento. Nosotros recomendamos aislar muy bien la cubierta. El 50% de la ganancia térmica de un edificio no viene por los muros, viene por la cubierta, así que esto es clave. Entonces digo, esto es modo proyecto, y después en modo obra esto se ve así.
Esto es el muro, que está con un concreto fino, y después tiene una pintura asfáltica de base acuosa, y a su vez funciona como pleno técnico. Mira, esto es un caño de agua, esto es una caja de luz, y después viene el revestimiento con la piedra. Y vos lo que ves es así, la fachada se ve así, pero en realidad es compleja, porque es una frazada, pero también es un espacio técnico, pero también es una terminación que te queda de por vida. Entonces, bueno, este es como el efecto de la piedra en la casa dando la vuelta, en el exterior, en el interior, y también se ve cómo se expresan, digamos, los espesores de este muro. Lo que decía recién, acá está el detalle de la cubierta, que es clave. Esta piedra es una laja, andesita se llama, le decimos nosotros laja, pero después de la piedra basáltica es la piedra más común del mundo, y que se descama como en láminas. Es decir, esto tiene un corte en un sentido, pero en el otro es como un descamado. Y se recuadra para hacer las pizarras que usamos en los pisos, y en ese recuadrar se genera un despunte de cantera, que es este. Cuando hicimos alguna obra, creo que se las mostré en Carlos Paz, veíamos que el despunte tenía más interés que a veces que el piso, entonces porque tiene un corte liso, que es muy, muy atractivo. Entonces por eso es que empezamos a usar esta idea de la piedra grisácea combinada con el hormigón. Acá voy a contar la historia de esta piedra. Bueno, compramos los palets con la piedra, resultó ser de una densidad increíble, de un peso increíble. Entonces, ahí me salió el perito Mencandil y se me ocurrió cortar por la mitad la piedra, porque entonces, claro, fue la multiplicación de las piedras. Multipliqué la cantidad de piedra, dividí la cantidad del peso, pesaba la mitad y costaba la mitad, o sea que un golazo. ¿Con qué se cortan esas piedras? Se cortan con una moladora grande, digamos, con una sierra. No es barato, los discos no son baratos, o sea que la ecuación ahí tiene otro ingrediente, pero este es un material que te da confianza, te digo, porque, o sea, mira, esta piedra tiene por lo menos 250 millones de años, así que bastante estable su comportamiento. Por supuesto que en la obra pasan estas cosas. Si calculaste mal, si te acabó la piedra, o no sé, entró más piedra, entonces tenés que llamar de vuelta a la misma cantera y pedir más piedra. El tipo te trae otra cosa, porque se acabó la otra piedra, entonces, bueno, quedó la casa más jaspeadita, pero quedó bien, son esos emergentes, ¿viste? No controlas todo. Da Vinci decía que el proyecto era controlar hasta la última piedra. En este caso, no funciona. Volviendo al sol y al modo proyecto, estamos con, este es el corte por el ingreso, tiene una altura mayor acá en el ingreso, está el vidrio que mira al sur, y esta es la galería, y el sol, que ya sabemos pasa, según el invierno y verano, estos ángulos que estoy reproduciendo acá. Lo que vamos a hacer son unos huecos en la galería para que el sol entre del norte hacia el sur y pegue sobre las columnas. El sol necesita, la luz necesita algo sobre qué proyectarse, si no, no se la ve. Entonces, este es el dispositivo para permitir que el sol entre de norte a sur, que son estos puntitos que ves acá. Son como unas mini luceras que hacen que el sol entre y pegue en las columnas y haga unos dispositivos de luz así muy, muy, muy intensos. Esto es algo que a mí me interesa en particular y que lo vengo desarrollando hace mucho tiempo, a esta relación con el sol, ¿no? O la luz como materia. Es algo que estudiamos oportunamente con César Naselli en Tiene el una Instituto de pregunta, Diseño. Tiago, tiene una pregunta, porque digamos, ahí en el proyecto se ve que la galería abre al sur, más allá de las visuales y todo lo que vos acabas de Sí, contar. señor. Hay una, digamos, climáticamente el vivir esa galería, abierta al Sí. sur, no tenés porque uno pensaría que es mejor abrir una galería al norte, así por Claro, lógica. por supuesto, pero te perdiste la Pero, vista, sí, sí. claro, pero así Ese, en el habitar, digamos,
climáticamente es agradable, digamos, está Sí, bueno, yo es si sombra. pudiera hacer este proyecto nuevo, lo orientaría igual. Lo que sí le agregaría de estos huecos. Mm, Habría que tenga claro. más posibilidades de estos mini haces de luz. Mm, Este, eh, lo que genera la Galería del Sur, obviamente, es que el espacio, como no recibe sol, es que hago estos huecos, justamente. Pero claro, la posibilidad de estar con una vista al campo las 24 horas es impresionante. O sea que justamente lo que estoy mostrando es que no hay dogmas en esto, ¿viste? No es que sí o sí, porque si claro. vos orientas, yo les invito a que hagan, les paso la planimetría y organicen una casa en este lote, a ver cómo lo ponen. Sí, Porque sí, si no, estoy volviendo al principio de la conversación, pero lo que te va a pasar es que si vos abrís la galería al norte, vas a echar la casa para atrás y vas a claro. tener una relación distinta con la calle. Pero bueno, eso sería el partido. Pero, digamos, es una muy buena clave. Igual, suponete, el sol del oeste. ¿Qué haces con el sol del oeste? Por supuesto, si lo ignorás o no considerás que es una circunstancia súper potente, te va a hacer pelota. Entonces, todo el chiste está en cómo, por eso vuelvo al concepto de integralidad del principio, es cómo lo articulás con la infinidad de variables que tiene el proyecto. Y no a partir de una idea dogmática como diciendo el oeste es malo o la galería del norte. Sí, no hay Este, una regla, no hay una regla no hay, inamovible. claro, hay articulaciones, es decir, es descubrirle posibilidades a la realidad, de eso se trata. Ese es el chiste. Fíjate esta, por ejemplo, que es una ventana que está en el eje sur, perdón, este-oeste de la casa. Cuando el sol le rebota y le pega acá y lo ilumina, tiene la oportunidad, por eso digo, descubrirle oportunidades a la realidad, de hacer lo siguiente. Esto que parece madera, en realidad es una lámina muy finita de madera que la puse entre dos vidrios. ¿Ah? Y entonces la puse entre dos vidrios, generé como una especie de panel de madera con vidrio, que es, ahí se entiende, ves que por un lado es la madera y acá es este bicho raro, que es vidrio y madera, y que produce este efecto de traslúcido cuando le da el sol a la tarde en otoño y en septiembre ahora, y cuando hay más luz en el interior del local que cuando está prendida la luz en este cuarto. O sea, con esto quiero mostrar que hay infinidad de temas que vos podés manejar y que la clave tiene que ver con las ventanas. Es decir, con las ventanas, las luceras, cómo articulas con el, 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 el momento especial que es la ventana, que es el que te permite controlar o proponer una cierta relación con el sol y con la luz, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, así en este caso, lo que muestro es que las ventanas, para generar esta protección, hacen como un alero, un ensanche que por dentro es de madera y por fuera de hormigón, pero que también te hace apreciar desde el interior que la casa es de piedra, porque tiene como un espesor perceptual mayor del que tiene toda la casa, un efecto particular. Y también esta posibilidad, bueno, suponete el escaparate, ¿viste? La ventana como escaparate, o esto que es las ventanas que están como abocinadas y acá apunta al centro de la casa, que es el asador. ¿Eh? Bueno, fíjate, esto es el sol el 21 de diciembre. Está el norte para allá, el 21 de diciembre, el día con más incidencia del sol. A la tarde, el momento crítico, la tarde en el oeste, en verano, el sol está viniendo así, entonces acá me está entrando el sol en esta ventana. Entonces acá le proyectamos un artefacto regulador bioclimático orgánico leñoso. Esto es un árbol, se habrán dado cuenta, pusimos un árbol ahí para proteger la ventana y chao. ¿Qué te pareció ese, Mati? ¿Lo tenías al artefacto bioclimático? Entonces, y ya estoy plantando otro árbol porque acá hay viento fuerte y se caen y bueno, entonces este, es como una rosca, tenés que ir poniendo los árboles para que vayan incorporando el ciclo de la vida, ¿cierto? Eh, Piensen Una casa de disco esa, y no, que una casa de disco esa. ¿No? es una acacia visco, crecimiento rápido, que es una planta caduca, es decir, en invierno deja pasar el sol, en verano no,
es nativa, es decir, se banca el frío, se banca la seca. Este es un homenaje, allá al fondo está el Turco tomándose una cerveza. ¿Te acordás, Turco? Esto, con la época que se podía, nos podíamos juntar. Parece que el Turco dejó la foto y se fue a andar en bicicleta. Y del lado oeste de la casa, que también tiene un impacto del sol muy fuerte, entonces acá hemos hecho un bosquecito con 3 acacias de albata, lo que le dicen el árbol francés, que no solamente perfuma y da una flor, este es primero, antes que los ciruelos todavía. Es decir, prácticamente en pleno invierno está floreciendo, un árbol, digamos, muy, muy hermoso, con una flor muy chiquita, una acacia. Hay 2 recursos adicionales para tomar el sol, que son unas luceras, una que funciona al norte y otra que funciona al oeste, que son estos dos captadores que ven acá, que entonces se elevan con un periscopio y recubiertos de madera. Acá están todavía de hormigón, pero son de madera. Es como la idea de que el artefacto de iluminación es una caja de madera. Ahí está en modo obra, está todavía de hormigón. Y acá le vamos a poner el artefacto, ahí se ve el hueco y la madera va a hacer que el sol rebote. Ahí lo estamos instalando. El Toto siempre está ayudando. Ahí. Director de obra, el Toto. Está bien. El Toto es el director de obra. Ahí lo estamos instalando. Entonces, lo que estás haciendo acá es poniendo como el artefacto, una bombita, digamos, para que el sol rebote ahí y haga esto. Esto es difícil de fotografiar, ¿no? Imposible sacar la foto, pero crea como, rebotando el sol al mediodía y sobre todo a la tarde, en el del oeste, crea como una atmósfera muy, muy sutil que me gusta mucho. O sea, uno apunta al norte y otro al oeste. Claro, uno tiene el hueco al norte y otro al oeste. Bien. Es una cuestión de tiempo, eso también va pasando, se va moviendo el sol durante el día y va cambiando la atmósfera de la... Claro, claro, tal cual. Tal cual. Y la madera iluminada es una cosa hermosa. Esto es melamina, no existe más la madera, ¿cierto? Pero se podía haber hecho enchapado. Y hace siempre estos juegos de geometría que a mí me parecen, me encantan. Y a la noche hacen el efecto inverso, obviamente es luz artificial, pero devuelven la luz a través de las bocinas y crean este efecto así como de luz amarillenta, que es muy, muy lindo. Este modo obra vuelvo... No hay que comprar la bajo consumo blanca porque mataste todo. No, todo es todo luz cálida, ¿no? Dale, luz fría, hasta ahora no he aprendido a usarla en arquitectura residencial. Vamos a ver otras instalaciones. Por ejemplo, bueno, vos ponés esta losa, se junta agua, ¿qué haces con el agua? Entonces, en este caso, bueno, esos son los desagües pluviales que están incorporados dentro de la estructura. O sea, hay esta previsión de cómo se mueve el agua, la luz, los distintos flujos, es clave, porque si no lo has pensado, en el modo obra esto es un desastre. Ian, uno de los chicos ahí pregunta, volviendo al tema del óculo, ¿cómo está agarrado estructuralmente el óculo ese para que no se venga abajo? Ahí preguntan en el chat uno de los chicos. Sí. Esto es un hueco en la losa, y la losa tiene en la armadura un refuerzo para bancar el peso de la caja de hormigón. No es ningún problema estructural, digamos. Es un hueco en la losa, nada más. No, pero el de madera ahí... El de madera está fijado con Fisher. Ah, lo levanta y lo fijas al claro, el lío es bancarse este momento, digamos. Ahí, claro. Ahí. Y después viene el guaso, y lo que está haciendo este guaso es fijándolo con Fisher y chau. No, Fisher del 20, así. Unas buenas brocas, sí. No, pero también se la banca. Ahí tiene, acá viene uno de estos tenía como un puntal puesto que le habían puesto para que tampoco se le venga abajo, ¿no? Cuando estaban sujetados. Claro, es
este de acá. Que es un cacho de madera nomás, ¿no? Como para que no se Sí, no es nada. ¿Dónde estaba? La clave del toto ahí, que está haciendo la dirección técnica. No, pero esto no tiene ninguna complejidad, es una cosa muy, muy simple. Pero acá viene un ejemplo, y esto me parece que lo tienen que entender los estudiantes, clave. Que las cosas están imbricadas, no hay tal cosa como saber de instalaciones o saber de luz y saber de hormigón y no saber de otra cosa. Tenés que saber de todo un poco, porque está todo relacionado. Mira, yo voy a hacer una losa acá. Esa losa va a juntar agua. Tengo que sacar el agua. Pero yo en este punto, que estoy marcando acá, estoy, por ejemplo, a 50 metros del cordón de la vereda, o 70 metros. Entonces, si yo saco el agua, tiene que tener este punto que estoy marcando acá, tiene que tener una altura mayor que el cordón de la vereda, que me permita a mí tener una pendiente del 1 o el 1,5%, pero le vamos a decir 1 para que se entienda bien el cálculo, del 1% para sacar el agua con pendiente, el agua de lluvia. Si no, está frito, has hecho una pileta. Y estas cosas no tienen arreglo, o sea, la tenés que saber. Entonces, yo levanto la casa casi 1 metro para tener suficiente pendiente disponible para sacar el agua. Eso que está marcado ahí de amarillo es lo que voy a rellenar el terreno para poder salir con los pluviales. Eso lo entienden, ¿cierto? Este es el nivel de piso, el de abajo, el nivel de piso del lote, y este va a ser el nivel de piso de la casa. Y ahí se ve la mampostería y fundación. Exactamente. Ahí vos ves que acá hemos usado ladrillo común para la mampostería y fundación, y por sobre la capa aisladora viene el ladrillo cerámico, ¿cierto? Este es el ingreso, la ventana. Ahí, este hueco que viene acá, ya voy a volver sobre eso, ese es un retorno del aire acondicionado. Pero lo que quiero mostrar ahora es esto. Es decir, estoy levantando la casa 1 metro para poder sacar los pluviales. Es decir, que yo voy a tomar los pluviales de la casa, o sea, la obra lo vas a ver así, el concepto es este, estoy tomando los pluviales y los cloacales del núcleo de baño de acá, y cloacal de este baño, y los pluviales de la galería, y vienen todos por acá, y pasan, y este es el chiste, digamos, están pasando por la galería, porque por la galería no hay estructura. Entonces lo que hago es un canal sanitario, una U, de modo que si alguna vez hay una pérdida en un caño, esa agua no va a las fundaciones, y estoy pasando por el lugar donde menos riesgo hay. Pues si yo no pienso esto y dejo que lo piense cualquier otro que no ha visto el proyecto de manera integral, puede pasar que atravieses el edificio con los pluviales, lo cual es una macana. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un punto. Estoy buscando el modo más seguro. Segundo, entre este punto y este punto tengo 60 metros, entonces tengo que tener esos famosos 60 centímetros. El punto está en que eso, y acá la clave es esta, esos 60 centímetros también me impactan en el ingreso de la casa, por ejemplo, o en el desarrollo de estas escalinatas. Esta escalinata tiene que ver con los pluviales. ¿Se dan cuenta? Porque estoy administrando el metro que levanté la casa. Entonces yo me pregunto, piensen en su proyecto, ¿cuánto están levantando el piso interior del edificio para que salga el agua de lluvia? ¿Dónde están poniendo los pluviales? ¿Y cómo están resolviendo ese metro, para decirlo conceptualmente, ese metro que levantan el edificio? ¿Cómo ese metro, que tiene que ver con la pendiente para sacar el agua de lluvia, te impacta en la fachada, en los cortes, en todo, en el modo en que accedo, en las rampas? Y si estás al borde de la vereda, no tenés espacio para armar ese desarrollo de ir subiendo el nivel, digamos. Exactamente. Pero esto es lo que quiero decir, esto es lo que yo llamo integralidad. No es que vos le podés preguntar a un señor experto en pluviales, bueno, ¿por dónde salen los pluviales? Esto es parte de tu proyecto. ¿Te das cuenta? Te acaba de levantar el edificio 1 metro, y entonces yo estoy diciendo, estas gradas que tienen 16 centímetros, podrían haber sido menos,
pero están rellenas con binder, y para generar una sensación y un ruido cuando caminas. Bueno, todo relacionado con también que el agua, si no tiene una pendiente de 1%, no escurre, y que hay que sacar el agua. Hay otra idea de la casa, como les decía, la de la simetría, los reflejos, que a este espacio interior lo replica al exterior. Esto es un poco lo que preguntabas vos, Pablo, en relación al clima. Cuando el clima lo permite, tengo una cocina adentro y una cocina afuera, que es el asador. Un comedor adentro, un comedor afuera, y un estar adentro y un estar afuera. Según el canto y la hora, es qué parte de la casa usás. Entonces, estos son unos vidrios que se corren, gracias a Dios, con una carpintería de aluminio. Cada hoja de esa pesa 450 kilos, y eso que no son doble vidrio hermético, porque no tenía plata. Pero si vos ponés doble vidrio hermético, no sentís los ruidos de los pájaros, por ejemplo, o el ruido de la lluvia. O sea que todo es complejo, ¿no? Pero sí esta idea de que lo que estoy haciendo acá en el exterior es como lo mismo en el interior, pero distinto. Esa idea me gusta a mí, lo mismo, pero distinto. Y entonces acá podés estar afuera o adentro y bueno, no sabes bien cuál es cuál. En la casa hay un sistema de calefacción diferenciado. Tengo una pregunta antes que cambie. Sí. Me queda una duda sobre los pluviales. ¿Los mandaste por adentro de las columnas? ¿A los caños pluviales? Sí. ¿Y qué? ¿Caños de 110? En una. ¿Cómo? ¿Caños de 110? No, son muchos finitos. Me pareció ver como 60. Muchos 60. Mira, son 4 de 60. Mira vos. Bueno. ¿Y qué hay como un embudo? ¿Cómo juntas como todo el agua ahí? Claro, hay un embudo al costado de la viga, porque acá arriba va a pasar una viga. Hay un embudo lateral. No es el embudo horizontal, sino que es un embudo lateral. ¿No? Esos embudos de hierro fundido para que tengan mejor vejez. Esta es otra parte crucial del contenido de esta clase. Es mantener los 20 grados en el interior. Lo estamos apuntalando, suponete, con un sistema de calefacción, obviamente, que después lo que tenés que hacer es tratar de mantener esos 20 grados. Para los dormitorios hay un sistema de radiadores, pero para el área de estar hay un sistema que está pensado, eventualmente lo puedo transformar en frío-calor. Hoy está funcionando solo como calefacción, pero un sistema que permite a un calefactor incorporarle el sistema de evaporador y condensador, y está previsto para que sea así. Pero mira, si una casita, que son 300 metros, una casa de 300 metros, necesita todos estos espacios, imagínate el edificio que tenés vos. Acá vos tenés un espacio, que una sala técnica, donde hay un calefactor que mide, como por decirlo, 1 metro por 1 metro, o un lavarropa, ¿no? Que inyecta aire caliente. O sea, es una calefacción que funciona instantáneamente con un termostato. Es decir, vos llegás a los 19 grados en 1 minuto. Lo cual es bueno para un lugar como Córdoba, que tiene mucha amplitud térmica, y que tiene las famosas 4 estaciones, pero también te pueden tener las 4 estaciones en un solo día, ¿no? Entonces, te puede pasar que hay como muchos cambios. Esto no es un sistema para, por ejemplo, Finlandia, que vos sabés que va a tener 6 meses continuos de frío. Ahí tenés que tener otra estrategia. Pero entonces, mira, yo inyecto aire caliente por acá arriba. Entonces voy a tener un conducto de aire acondicionado. Acá necesito haber previsto el espacio para el calefactor y haber previsto cómo hago este conducto. Y por otro lado, el retorno, que tiene que estar ubicado de modo que no se bypassee el aire tratado, porque si lo pones muy cerca se bypassea y no circula, no termina de acondicionar el aire. Entonces, en el otro extremo, como les mostré ese hueco en el baño, en el baño tiene un muro, que de un lado es baño y del otro lado está el hall de ingreso. Entonces, desde el hall de ingreso, ya dentro de la casa, hay una reja que te conecta con un conducto subterráneo que trae de vuelta el aire al equipo, el aire tratado, ¿no? Entonces, eso se ve así, es decir, ahí está el conducto de alimentación, va a haber un conducto acá, y el chiste está en tratar de que el conducto tenga el mismo alto que el borde de la viga que tengo acá. Es decir, esto en realidad, que marco acá como hormigón, es un revestimiento de hormigón, pero contiene el conducto de aire acondicionado que viene
para inyectarse al equipo. Y de este lado, esto es Durlock, en donde tenés ya el interior del local, y el chiste está en que está considerada la altura de esto, de modo que se vea incorporado en el proyecto. Hay otra dimensión que es, bueno, Córdoba tiene mucho de esto de días de sol. Hoy, por ejemplo, es un día hermoso, fantástico. Entonces, esto de que Kant lo decía poéticamente, citando a un poeta americano, el sol no sabe lo maravilloso que es hasta que no pega en el muro, en un costado de un muro de una habitación. Pensar que podemos reclamar una porción del sol, dice. Qué maravilla. Entonces, el sol pegando sobre los materiales sin pintar es algo que se puede explotar y que a mí me parece súper interesante. Es como se va moviendo una especie de caleidoscopio, ¿no? A una hora es una cosa, a otra hora es otra cosa, ¿no? Una cosa así, móvil como un caleidoscopio. También es la oportunidad de trabajar los materiales sin la pintura, es decir, el color es el color de la materia y del sol, es como un recurso que yo les sugiero que lo miren. Y hay otra dimensión de cómo impacta el tiempo, que es, suponete, la chapa se oxida, entonces, bueno, incorporar esa idea de que en vez de pintar la chapa, son todos los colores naturales, no hay pintura. Y vamos a terminar con dos cosas. Uno es esto que parece casi un meme, pero que pasa, ¿no? Si vos lo dejás suelto al que viene de hacer la instalación eléctrica, capaz que te corta la viga, mirá esta viga acá, o te corta la columna, ¿no? Y esto es cuando nosotros no pensamos las cosas, o cuando no estamos en la dirección técnica, pero esto no es un meme, es una tragedia. Es decir, está frito si te pasa esto. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es mirar estos espacios técnicos que requieren, requieren trayectorias verticales, es como si fuera un espacio de un ascensor, un vacío que atraviesa las losas, y vamos a pensar en trayectorias horizontales libres que te pueden llevar a ver cómo las vigas pueden ser vigas cintas, o pueden ser estructuras metálicas que pasen los conductos, o puede haber altura entre el fondo de la viga y el cielo raso, pero que te permitan generar trayectorias horizontales fáciles. Y por otro lado, los espacios para los equipos. Vamos a hacer un zoom en algún área, no es que le vamos a poner instalaciones a todo, por el tiempo, pero vamos a tratar de ver cómo se pueden usar este tipo de cerbatana, ¿sí? Estos cañitos, y poner los equipos básicos, suponete un rooftop o unos centrales, y cómo la arquitectura y cómo la estructura se interfiere, digamos, con estos dispositivos, ¿no? Así que ese es el laburo, de modo de que las maquetas 1 en 100 que estamos generando nos sirvan para verificar. Vos decís, esto es un auditorio, perfecto, pero el auditorio tiene este conjunto de instalaciones alojados por dentro, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchas ¿Le puedo hacer una pregunta?